Salmo 54. Sígueme con su vista mientras yo leo en voz alta. Dice: al músico principal en Nehinot, masquil de David. Cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Oh Dios, versículo 1: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Selah. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto las ruinas de mis enemigos. Como acabamos de leer, el Salmo 54 es un salmo bastante breve, bien corto, y es una súplica que hace David, un poema también, como él mismo lo enseña, es un masquil, que significa instrucción. Es un poema, una oración corta de instrucción de cómo debe uno responder cuando se ve perseguido y traicionado, cuando está perseguido y traicionado. El subtítulo que también leímos nos dice el marco o nos da la referencia cuando aproximadamente o qué circunstancia motivó a David a escribir este salmo. Nos dice al músico principal, que es la nota para el director del coro. En Nehinot, eso lo hemos dicho antes, es un instrumento de cuerda parecido a lo que es una guitarra para nosotros. Para ellos no era una guitarra, en ese tiempo no había guitarra, pero un instrumento de cuerdas, como una guitarra. Instrucción de David. ¿Cuándo fue? Dice: cuando los cifeos dijeron a Saúl: no está David escondido en nuestra tierra. Es interesante, hermanos, que este salmo, este episodio está bastante relacionado con el Salmo 52, cuando Doeg el edomita avisó a Saúl que David estaba en la tierra de Nob, y Saúl vino y destruyó a todos los sacerdotes, a toda la ciudad realmente, solamente escapó uno. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 23, que es donde está el marco donde David con esta circunstancia estuvo escribiendo. Realmente son el Salmo, es primer libro de Samuel, capítulo 23. 23, 24 y 26 son los capítulos. No lo vamos a leer todo, solo vamos a leer una porción, que es lo que nos va a ayudar. Recordamos que David estaba huyendo de Saúl, estaba entonces en la tierra de Nob, y Doeg el edomita le dijo a Saúl dónde estaba David. Y después vino Saúl y arrasó con toda esa ciudad. Después David, cuando se fue de esa ciudad, huyendo por supuesto porque Saúl lo venía persiguiendo, él entró y tuvo una circunstancia en la ciudad de Keila. ¿Recuerdan a Keila? La esposa del hermano Níger. El Señor la bendiga. De allí viene su nombre, el nombre de Keila. Viene de esta ciudad. Vamos al capítulo 23, ¿lo tienen? Vamos a leer este capítulo y esto nos va a dar el contexto completo. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Keila es una ciudad fronteriza con los filisteos, al sur de Judá. Y era importante, lo que estaba sucediendo, las eras, era el robo de la cosecha de los granos, de la cebada, del trigo. Nosotros hemos visto que esos cereales precisamente era el sustento de Israel. Eran lo que conformaban el pan básico. David está huyendo. De hecho, David en este momento no es el rey de Israel. Él está huyendo porque obviamente Saúl tiene los celos. Ahora, quien le correspondía defender a Keila era Saúl. Pero Saúl estaba muy ocupado en su desvarío, ¿sí? Versículo 2. David, si quiere marque esa parte, consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila.
Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó su ganado y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Este dato es importante porque, como en el capítulo 22, cuando Saúl mata a los sacerdotes de No, significa que ahí estaba el tabernáculo y los sacerdotes hacían todo el servicio cultico en esta ciudad. Pero este solo sacerdote que vivió, que es Ahimelech, se trajo el efod. El efod, cuando vimos la vestimenta de los levitas, era una parte del pectoral que usaban los sacerdotes y que seguramente es donde contenían el umim y el tumim. Estas piedras eran piedras de consulta donde Dios revelaba algunas cosas cuando ellos tenían que actuar o no. ¿Qué es la consulta que hace David? ¿Descenderé a los de Keila a pelear a los de Keila? No lo haré. Y entonces, habiendo un solo sacerdote, vean todo el marco. David consulta a Dios. Dios, a través de su sacerdote, le responde. Todo esto le da a David como la legitimidad, ¿no? Estos detalles son importantes. La legitimidad de su vida y de lo que hace. No es rey todavía. Esto es interesante, hermanos, porque el capítulo 24, que viene después de este, nos narra cuando David tiene la oportunidad de matar a Saúl en una cueva de Engadi. Y David lo perdona, que es cuando los cifeos le dijeron que ahí estaba, cuando él retomó la persecución contra David. El 25 nos habla, es un episodio incrustado donde nos habla el episodio de David con el esposo de Abigail, Nabal. Y el 26 retoma y otra oportunidad que tiene David de matar nuevamente a Saúl. Y David no lo hace. 2 veces tiene la oportunidad, 2 veces los cifeos precisamente le notifican a Saúl dónde está David. Pero él consulta a Dios y él puede decir: Dios está conmigo, Dios me está apoyando, Dios me revela su voluntad de una manera como lo estamos viendo aquí, y sin embargo él va. Versículo 7 del 23. Fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. La ciudad de Keila es fortificada porque, como está en una frontera cerca de los enemigos, obviamente ahí se habían hecho mayor seguridad en esta ciudad. Versículo 8. ¿Qué hizo David cuando se le avisa que están saqueando la ciudad de Keila? ¿Qué fue lo primero que hizo? David consulta a Dios si va para allá. Los amigos de David, o los valientes de David, como se le llaman, que eran unos 600 hombres, eran valientes pero no eran tontos. Habían visto que ya Saúl había arrasado una ciudad. También nos dice unos detalles en Samuel que Saúl, cada vez que salía a buscar a David, salía con 3,000 soldados. Entonces no hay que ser experto en matemáticas para saber que 600 contra 3,000 la llevamos perdiendo, por más valiente que seamos. Entonces ellos, cónchale, David no es sabio irse para Keila, porque por un lado están los enemigos y por otro lado viene Saúl, y es una ciudad cerrada. No nos parece buena idea. David escucha a sus hombres, pero vuelve a preguntar a Dios y Dios le confirma: sí, ve. David va. Saúl oye que David está en Keila. Versículo 8. Y convocó Saúl a Dios también. No, le preguntó a Dios. A todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Dijo David a Jehová, Dios de Israel. Dijo David, versículo 10: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. David también tenía sus infiltrados en el gobierno de Saúl y le avisaron. Y alguien le avisó más por allá.
Entonces, David le fue como diciendo: Dios, estoy defendiendo a Keila, que tú me mandaste a que la defendiera. Ahora me están avisando que Saúl viene. ¿Eso qué quiere decir? Estamos acorralados. Estamos acorralados. Entonces, versículo 10. Destruir la ciudad en contra mía. Versículo 11. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo que sí. Ay, entonces, yo estaba bien escondido y tú me hiciste venir a Keila. Ahora vienes, y ahora ¿por qué? Es algo como que, ¿quién me expone en esta situación tan vulnerable? Aparte que mis hombres me han dicho, no es como muy inteligente ir a un lugar donde nos pueden acorralar. Versículo 12. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: ¿qué? O se entregará. Entonces, como que esa revelación no me gusta mucho, puede decir David. David entonces, versículo 13, se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl a nueva que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Aquí está donde los zifeos que vinieron a Saúl. Y lo buscaba Saúl de todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Puede subrayar esa frase también. Fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron un pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decir a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Este es básicamente el contexto. El capítulo 24, como le dije, narra que Saúl entra en una cueva y dice, en Engadi, y dice que estaba cubriéndose los pies. Es un eufemismo, una palabra de una persona que va a hacer sus necesidades básicas. Va a defecar, porque la postura para cubrirse los pies es bajarse, no agacharse, y eso es un eufemismo para decir que estaba haciendo su necesidad. Cuando entró en esa cueva, lo más seguro es que se quitó su manto, lo puso en un lugar. Si estaba haciendo sus necesidades, por supuesto sus guardaespaldas personales también se quedaron a una distancia para no interrumpir en algo tan privado, y en la cueva estaba David. David entonces corta el manto sin haber sido visto, porque lo puso probablemente en un sitio, y después cuando Saúl sale, David le dice: yo estaba ahí dentro de la cueva, le hace a gritos y le dice: ¿para qué me quieres matar? Andas detrás de una pulga, mira, yo te he demostrado que no estoy buscando tu vida. Y en el 26 vuelve Saúl en un profundo sueño que queda en el desierto, y David le vuelve a perdonar la vida 2 veces. Eso es, hermano, el marco donde precisamente se escribe este Salmo 54. Los zifeos traicionan a David diciéndole a Saúl dónde está, y Saúl buscando la muerte de él. Es interesante, hermano, que cuando David le perdona la vida a Saúl y le habla y le da gritos a la distancia, David le dice a Saúl lo siguiente, no lo busques: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Jehová pues será el juez y juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. David entonces le demuestra su inocencia, que él no tiene ningún plan conspirativo contra el rey, y de paso él invoca a Dios como testigo y que Dios juzgue en esta pelea que me has metido, que yo no estoy buscando.
El Salmo entonces tiene tres partes. La primera, los tres primeros versículos, David hace un grito de auxilio y exposición del caso. Un grito de auxilio y exposición del caso. Versículos 1 al 3 está dividido por la nota Selah. En la segunda parte, versículos 4 y 5, hay una expresión de confianza y al mismo tiempo la súplica. Y los versículos 6 y 7, hay una acción de gracias por el favor recibido y hay un voto. En el versículo 6, voluntariamente sacrificaré a ti. ¿Se acuerdan cuál es el sacrificio que se daba en los votos? Sacrificios de paz. Votos eran ofrendas voluntarias que se daban, pero David hace un voto: Señor, líbrame y de guardarme, yo sacrificaré ofrendas de paz y te adoraré y te reconoceré lo que tú me has hecho. El Salmo, hermano, el Salmo de este 54 nos habla que la salvación de David, el resguardo de la vida de David, descansaba solo en el poder y la soberanía de Dios. El Salmo no habla solamente de hablar de que Dios es soberano, sino que realmente Él es el soberano de su propia vida, de la de David. El Salmo demuestra que Dios está con los suyos, por lo tanto ellos no deben desmayar. Porque como dije, ¿quién providencialmente, quién coloca a David entre la espada y la pared? Lo pone Dios mismo, porque Él le dice: ve a defender a la ciudad de Keila. Y allí es donde Saúl tiene la parte más cercana de vivir. Finalizando el capítulo 20, de capturar a David. Finalizando el capítulo 23, dice que Saúl estuvo muy cerca de capturar. De hecho, ahí es el episodio donde precisamente ya estaban en la misma cueva. Y cuando probablemente lo tenían cerca, le avisaron a Saúl que los filisteos irrumpieron en el país por el norte. Y Saúl tuvo que regresarse de la batalla, de la persecución a David, e ir a defender el país donde está. Un acto de milagro de Dios. La defensa, el resguardo de la vida de David solo dependía de Dios, y así el de cada uno de nosotros. Dios lo pone en una situación así para que David entienda que no es sus valientes, no es su propia habilidad, no es su dinero, no es la circunstancia, no era un amigo, no era un familiar. Su sustento, su apoyo era solo Dios. Solo Dios. Y por eso él tiene que clamar y clama a Dios de esta manera al verse en ese aprieto. Oh Dios, sálvame por tu nombre, con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Un detalle que usted puede ver cuando ve el mapa, donde están esta ciudad de Sif o estos sifeos, están al sur del país. ¿Qué tribu es la que precisamente está al sur del país, hermano? A ver si usted se puede recordar, tiene la imagen, la ha visto y se recuerda. ¿Cuál es la tribu que está más al sur del país de Israel? Judá. ¿De dónde es David? Él dice: extraños se han levantado contra mí. Eran sus hermanos. Bueno, cuando no hermanos de la misma mamá, de la misma madre. Para ellos es la tribu, pero para ellos somos hermanos. Recuerdan que Saúl le dice hijos de Benjamín, como que él era de Benjamín, ustedes son nada, somos, porque para este momento las tribus, que de alguna manera Dios estaba buscando unirlas, pero ellas independientes, eran como confederaciones. Y es con David y Salomón más adelante que ellas se unifican mejor como un solo país. Pero siempre tuvieron rivalidades. Ahora, tienes rivalidades, pero lo que menos esperas es rivalidad de tus propios hermanos, de quienes de quienes precisamente más bien tuvieran el apoyo. La fama de David se estaba dando a conocer, por lo tanto, los sacerdotes de Jonatán leímos: tú vas a ser el rey de Israel. O sea, esto era, las encuestas daban a ganador a David sí por sí. Los de Sif tenían que saber eso, y era de la tribu de ellos, pero son ellos los que precisamente lo venden a Saúl.
David dice extraños. Es decir, no, podrán ser de la misma tribu, pero no somos familia. Violentos. ¿Quiénes son los violentos? ¿A quién se refiere cuando los violentos buscan mi vida? Saúl, que acaba de un episodio anterior arrasar con toda una ciudad de hombres inocentes de paso. O sea, David sabe que Saúl está loco de verdad y que no lo va a perdonar y que está desquiciado. Ellos son extraños a pesar de que son sus hermanos, y Saúl es un violento que precisamente no tiene ningún tipo de piedad. Oh Dios, sálvame. Sálvame, Señor. David entonces evoca también una razón por la cual él espera la salvación de Dios por tu nombre. Por tu nombre. ¿Se recuerdan cuando hablábamos del nombre de alguien a qué nos estamos refiriendo? O en el Antiguo Testamento, cuando se utiliza el nombre, no como el cliché más moderno, que bueno, el nombre de Dios, sino que precisamente evoca el carácter, los atributos, hablar de todo el ser de quien es. Puesto que David está en una situación muy vulnerable porque Dios lo puso allí, puesto que también David está perseguido en celos de un hombre, pero que él no buscó ese reinado, ni mucho menos derrocar de una manera indebida a Saúl, ni pretender el reinado, porque la Biblia habla de que Saúl no eran nunca los planes de David. Entonces, puesto que la situación por la que él está es precisamente por serle fiel a Dios, fue el que tuvo fe para derrotar al gigante cuando ningún israelita, todos estaban acobardados. Entonces, Señor, esta situación no ha sido por imprudencia de mi parte, no ha sido por un pecado del cual él tenía que arrepentirse, no era porque era una situación donde David pudiera asumir culpa. Era todo algo que tenía que ver con los planes de Dios, al cual David entiende que es así. David consulta directamente con Dios y Dios le habla. Tiene el derecho de todo. Sin embargo, Dios, entonces, ya que yo estoy en esta situación, por honrarte o por obedecerte, por tu carácter y por tu nombre, porque por quien tú eres, Señor, defiéndeme. Defiéndeme de estos hombres. David pide a Dios entonces que Él intervenga por su justicia, que revele su carácter justo en este momento, que muestre su poder. Y eso lo vimos cuando David, ya no se puede defender con su habilidad ni con las armas, porque en números son menos. Dios explota una guerra por otro lado para que Saúl tenga que desistir. Extraño se ha levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. El grito de desesperación. Vamos a la segunda, la expresión de confianza. Expresión de confianza, versículos 4 y 5. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. En la primera estrofa, él expresa su temor y le pide a Dios que intervenga. En la segunda, él expresa la confianza y también hace una imprecación, pide el juicio de Dios contra sus enemigos. He aquí, Dios me ayuda. Probablemente, si recordamos el episodio que leímos en 1 Samuel 23, David está pensando en las palabras de Jonatán, que no era cualquier persona el que lo estaba animando. Ustedes saben, ¿quién es Jonatán? El hijo de Saúl. O sea, no es alguien, a veces las palabras tienen peso por quien es, ¿cierto? O sea, me lo está diciendo alguien, me lo está diciendo a quien por derecho le corresponde el reino. Jonatán es el hijo mayor de Saúl y después de Saúl tiene que gobernar Jonatán. Pero es Jonatán quien por derecho, vamos a decir legítimo, le correspondía al reino de Saúl, reconoce que su propio papá es un rey ilegítimo. Y es Jonatán quien se acerca a David y lo anima. Dice la Biblia, las palabras de Jonatán: no temas, no te hallará la mano de Saúl mi padre. Dice David, he aquí, Dios es el que me ayuda. Aparte de que eso obviamente confortó y
consoló el corazón de David. Imagínense también a los de los hombres que están con él, porque recuerden que ellos también sus cabezas van a rodar por haber seguido a David. Y ellos ven al hijo del rey que seguramente tienen que verlo con David. Y Jonatán es precisamente quien anima y consuela a David. Dios te va a ser rey de Israel. Eso lo sabemos, David. De eso no tengas duda. Y David puede descansar en las palabras de ánimo que apropiadamente le dice un hermano. Hermano, no hay que buscarlo, pero en 2 Corintios 7:6 Pablo habla de muchas aflicciones que él ha sufrido. En la segunda carta de Corintios habla de que él ha pasado por muchas pruebas. Y él dice lo siguiente: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. El apóstol Pablo necesitaba consolación y Dios se la dio. No se la dio de una manera mística. Dice él mismo con su propia pluma: me consoló cuando vino un hermano. Y esa es la importancia, hermano, de rodearse de personas indicadas. En una situación de extrema tristeza, como estuvo Pablo y como estuvo un hombre como David, fueron consolados por las palabras de ánimo de un hermano, de un hermano en Cristo. David entonces está en una situación bien crítica, pero Jonatán lo afirma y él dice: Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que me sostienen, y luego lanza la imprecación y lo que pide el juicio. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Córtalos, también otra versión dice: córtalos por tu fidelidad, o enjuícialos por tu fidelidad. Uno dice aquí: oye, pero eso está bien que nosotros pidamos así el juicio sobre alguien tan de manera dura. No, el Nuevo Testamento nos enseña que hay que amar a los enemigos. Es interesante, que como lo hemos dicho antes, que Saúl se ha constituido no un enemigo personal de David. Saúl con esas acciones se ha constituido un enemigo de Dios mismo. No solamente eso, hermano. Recuérdense que David tiene la oportunidad 2 veces de matarlo, de hacer la venganza. Eso no solo, sino que los que andaban con David le dijeron: Jehová te lo dio en tu mano. Hermano, hay que tener carácter para estar en una situación como la de David. Tener a quienes te apoyan diciéndote un consejo piadoso: mira, Dios te lo puso, papayita, Dios te ha vindicado. Oye, perdóname, estoy especulando. David puede dar la espada, ¿verdad, chicos? Se acabó esto. Y de repente dice la Biblia que él, aún así, ese hombre tiene carácter. Esto refleja la nobleza de David, y porque fue elegido por Dios como rey. Porque teniendo la oportunidad de establecer su reinado de su manera, aunque Dios ya le había dicho que era él, aunque Dios le había demostrado que lo estaba haciendo y lo estaba guiando así, David no toma venganza por sus propias manos. Él no tiene por qué matar a Saúl, y él 2 veces le da un remordimiento de conciencia de ejecutar la venganza por sus propias manos. Ahora, eso no significa que David, por supuesto, no tuvo una crisis. Imagínate la crisis del momento y después de meditar. O de continuar pasando penurias en el desierto. La rabia, la decepción, todas las cosas que legítimamente pudo haber sentido David, las canalizó orando. Yo no lo mato, Señor. Yo no hago el juicio. Está bien, pero hazlo tú, Señor. Él, hermano, está orando. A veces, y con respecto a la oración imprecatoria, nosotros, la Biblia sí habla de que tenemos que tener los enemigos de Dios, y que inclusive no ejecutemos nuestra venganza. Si bien no la ejecutamos nosotros y decir: porque mía es la venganza, dice el Señor, la rabia, la decepción, el dolor,
el sentirse como uno se siente cuando se siente traicionado, devastado, atacado, humillado por quien nos hace daño. Hermano, la Biblia nos entrega 150 poemas que nos ayudan a canalizar nuestras oraciones. Si bien yo no voy a expresar mi rabia de manera como David la pudo haber expresado en ese momento, y en este caso debo ser un imitador de David, también entonces podemos hacerlo viniendo al Señor en oración. Señor, yo no lo hago, hazlo tú, hazlo tú. David, hermano, en el 1 Samuel 26, no lo vamos a buscar, conversando con sus ayudantes, le dicen, Dios te lo entregó. David le dice, no, si la muerte no le ha llegado de manera natural, de que Dios se la envió, o si descendiendo en batalla, porque David fue a batalla y volvió, y si descendiendo en batalla Dios tampoco lo mató, no puede ser que yo lo voy a matar cuando está dormido. David tiene carácter. Entonces, pero toda la rabia legítima que pudo haber sentido, la canaliza orando a Dios. Señor, yo no lo hago, hazlo tú. Versículos 6 y 7, que hablan de la acción de gracias. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia. Los ojos y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Vamos a buscar solamente para leer por qué David dice, mis ojos han visto la ruina del enemigo. No, alguien podría pensar, bueno, sí, cuando supo de la muerte de Saúl. Y así Dios, castigó a Saúl y vindicó a David por fin. Recuérdense que apenas muere Saúl, David no es rey de una vez de Israel, apenas fue de Hebrón por 7 años, Israel no lo aceptaba. Eso es un problema interesante de estudiar. Pero vean lo que precisamente ve David, que ven sus hombres y que ven los que seguían a Saúl. 1 Samuel capítulo 24. Versículos 17 y 18 es la respuesta de Saúl a David. Versículo 17. Y dijo a David, está hablando Saúl, ¿qué le dice, hermano? Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Todos los hombres, imagínense cómo se afirmó la admiración y el respeto que tenían los hombres de David, por David, cuando seguramente oyeron a Saúl, al enemigo que lo quería matar, confesar delante de todos, tú eres más justo que yo. David entonces puede decir con toda confianza, mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Todos los que vieron a Saúl y oyeron a Saúl, entonces ¿por qué estamos aquí? Lo respetaban porque era el rey, pero se dan cuenta de la decepción que tenían de un hombre que estaba desvariado completamente. Y una de las cosas que ayudó a David cuando después por fin pudo ser rey, es precisamente esa lealtad que tuvo, sobre todo con esa guardia personal, 600 valientes. Ellos vieron la justicia y la integridad de David para actuar, hermano, conforme a lo que Dios dice. Para nosotros, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, con respecto a cuando nos sentimos totalmente amenazados y heridos por quienes realmente nos traicionan, aún de quien menos esperaríamos. En primer lugar, hermano, lo que hizo David, buscó a Dios y expresó confianza en Dios. Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios,
porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Estos versículos podemos verlo en la vida de David, cómo se cumplieron. Cuando David, pudiendo pagar mal por mal, pudiéramos decir eso era lo más justo, no lo hizo. Nosotros obviamente estamos llamados por la gracia de Dios a tener una ética mucho más elevada, y que podemos canalizar aquellas heridas entonces, ¿cómo? Orando. Señor, yo no debería vengarme, no lo voy a hacer por mis manos, tuya es la venganza, haz tú la justicia de la cual, o vindícame de la injusticia que se me está haciendo en este momento. Sea como sea la injusticia del área laboral, con hermanos de familia, con hermanos de la iglesia, ¿verdad? De polea, con situaciones realmente bastante incómodas. Podemos orar al Señor, pero al mismo tiempo responder también como el Señor requiere de nosotros. Amén. Oremos. Oh Señor, gracias te damos porque nos permites reflexionar, Señor, y nos enseñas a través de tu palabra, Dios. Con este masquil, este poema de instrucción, ayúdanos a realmente canalizar cualquier situación cuando nos sentimos injuriados, cuando sentimos que hemos sido objetos de injusticia, Señor. Ayúdanos, por favor, a aprender de tu palabra, como en esta ocasión David actuó bien, Señor, que nosotros podamos hacerlo de una manera que dé gloria y honra a tu nombre, que refleje el carácter de Cristo en nuestras vidas, Señor, que realmente se está formando, y que como nos mandas en el Nuevo Testamento, nosotros, Señor, si el enemigo tuviera hambre, le demos de comer, y si tuviera sed, le demos de beber. Para que, Señor, entonces tu luz brille en nuestras vidas y en nuestra sociedad, no haciendo, Señor, las cosas como las dicta el mundo, sino como tu palabra lo dice. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que es imposible a menos que tu gracia esté en nosotros, Señor. Y así tú lo has prometido, que nos ayudarás en toda buena obra. Dios, también aprovechamos y juntos te pedimos, ya que nosotros dejamos todo juicio a ti, te rogamos que tú ejerzas la justicia y tú juzgues conforme a la verdad y a la integridad de lo que nosotros estemos viviendo. Señor, haz tu juicio en la tierra para que también el malo tema y la maldad, Señor, no se expanda, ni se glorifique el malvado en sus intenciones y en sus deseos, que no logre con creces las intenciones de su corazón, de manera que se regocije en la mentira, la maldad, el pecado, Señor. Que tu luz brille y que tu gloria, Señor, esté en la tierra por las cosas que tú haces. Danos sabiduría, Señor, y ayúdanos a realmente canalizar los sentimientos que podamos tener a la hora de ser víctimas de un abuso o de una situación como la que acabamos de aprender en el Salmo 54. Pero ayúdanos sobre todo a imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga rectamente. Alabado seas tú, Señor, solo tu gracia puede lograr eso en nuestra vida. Por favor, ayúdanos en Cristo Jesús. Amén.